Todas y todos tenemos derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. La función de las mujeres respecto al medio ambiente es fundamental. Nosotras nos encargamos de la promoción, del desarrollo y tenemos el gran reto de involucrarnos para no comprometer nuestros recursos ni de los de las siguientes generaciones. Hoy en este espacio vamos a conocer a mujeres que aquí en nuestro estado son claves en el trabajo de preservación de la flora y fauna, en el ámbito del agua y en un tema muy importante que es la ciencia ciudadana. Así que les invitamos a que hoy nos acompañen a que hablemos de igualdad. Bienvenidas y bienvenidos al programa del Instituto Estatal de las Mujeres. Acompáñenos estos 60 minutos para hablar sobre problemas de diferentes sectores de la sociedad, por ejemplo, el tema del agua. Comuníquese con nosotros al 2020-9773 al 76 o comuníquese a través de las redes sociales como Mujeres NL en Twitter, Instagram y YouTube. Déjenos sus comentarios y participe. Hablemos de igualdad. ¿Sabía usted que el derecho al agua ya es la redundancia, es un derecho humano? Y dentro de estos beneficios es contar con agua suficiente, precio accesible y por primera vez contar con agua segura. Esto fue reconocido en noviembre del 2002 en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y para profundizar más sobre este tema, vamos con Jimena del otro lado del estudio con una entrevista muy interesante. Y a pesar de que el agua es un derecho universal, siguen existiendo hogares que todavía carecen de ella. Aquí en nuestro estado tenemos la ventaja de que en gran parte de Nuevo León, todas y todos tenemos acceso a este derecho universal. Y para poder platicar un poquito acerca de cómo se está trabajando hoy aquí, principalmente en la zona metropolitana de Monterrey, tengo el gusto de presentarles a la licenciada Beatriz Cardona. Ella viene por parte de Agua y Drenaje de Monterrey. Bienvenida, ¿cómo estás, Beatriz? Hola, Jimena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación al Instituto Estatal de las Mujeres, por permitirnos este espacio y expresar lo que está haciendo Servicios de Agua y Drenaje en pro de la sociedad. Así es, que es muy importante, ¿no? Sí, muchas veces totalmente. podemos, y aquí siempre lo decimos, podemos caer en las quejas y demás, pero es importante de primera mano conocer todas las actividades que paralelamente a los servicios que gozamos en la mayoría de los hogares, pues hay otras actividades que ustedes realizan. Hemos visto nosotras y nosotros campañas a través de las cuales pues podemos conocer pues cuáles son estos retos que tenemos también como Estado. Así que me encantaría que pudieras contarnos qué es lo que actualmente Agua y Drenaje está haciendo, además de los servicios que ya Bueno, gracias nuevamente. Bueno, ahorita Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey tiene una campaña que se llama Ni una gota más contaminada. Esta campaña está dirigida obviamente a toda la sociedad, pero en especial a las amas de casa, que son las que están en casa, que cocinan y que nos pueden ayudar a que no se contamine más el agua por medio del aceite. Sí, es una campaña que nos ayuda para recolectar el aceite, tenerlo en ciertos contenedores y no se contamine el agua que va a dar a las plantas de tratamiento después de que ha sido utilizado en la casa. Y esto que comentas es algo que culturalmente a veces no lo tenemos tan consciente, ¿no? El hecho de el agua, pues sí, se nos hace fácil, sobra tantito aceite y no sabemos qué pasa después de que atraviesa nuestro fregadero, ¿no? Esa es la cuestión, es dar a conocer a todas las personas cuál es el proceso siguiente de que tú utilizaste el agua en tu casa y enfocado ahora al aceite, porque cocinas, las amas de casa o quien cocina en casa, que generalmente somos las mujeres las que cocinamos, después lo que te queda de aceite lo tiras directamente al fregadero y va a dar a toda la tubería y
si llega una planta de tratamiento, pero mientras en todo ese proceso las tuberías se tapan porque el aceite se hace sólido, hay problemas para el tratamiento del agua y poder descargarla a los ríos ya saneada. Entonces, es un gran problema que hemos detectado, entonces por eso tenemos ahora esta campaña para pedir la ayuda de la ciudadanía para empezar a tener el aceite en contenedores. Y más allá, obviamente, del agua, que es el tema que nos interesa, es el cuidado de tu medio ambiente, el recurso del agua que considero yo que es el más importante, porque tú puedes estar en tu casa sin luz, sin teléfono, sin internet y no va a pasar nada, pero un día sin agua no, es caótico. Es caótico. Tan solo nosotros estamos compuestos del 70% de agua, del agua. Entonces, imagínate qué tan importante es el elemento que lo necesitas para vivir. Claro, vemos en las campañas de agua y drenaje, pues a niños involucrados también en algo vital que es ahorrar el agua. Así es. Sí. Agua y Drenaje tiene aproximadamente 35 años trabajando un programa que se llama Cultura del Agua y está a nivel estado. ¿En qué consiste este programa? Este programa abarca todos los segmentos de la sociedad, desde la educación básica, educación media superior y superior, ONGs, también damos pláticas a madres de familia, en iglesias, en universidades, a donde nos inviten, nosotros vamos. Buenísimo. Empresas también, que todos estamos cada vez más conscientes del problema grave que estamos teniendo con nuestros recursos naturales. Entonces, nosotros promovemos lo que comentabas de las campañas de los niños. El 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua. Entonces, tuvimos bastantes actividades dentro de la semana. ¿Qué hicieron? Déjame te cuento muchas cosas. Mira, tuvimos la premiación de los niños el miércoles pasado, en donde todos los niños del estado participan. Y bueno, la mayoría de los niños. Tenemos un promedio de entre 175 y 200,000 niños que participan en diferentes actividades, que son concursos que están enfocados a la educación básica, en donde se van seleccionando los ganadores y se premian a los ganadores en el Día Mundial del Agua. Tenemos esas actividades, tenemos foros, tenemos conferencias, hoy estuvimos en la universidad dando una conferencia a los alumnos, todo con el pro de la cultura del agua y del cuidado del agua. Esto es importantísimo porque, bueno, a mí me encanta que nos acompañes. Obviamente, gracias. Conocer, podemos encontrar mucha información en internet, sensibilizarnos, pero entender que este es un compromiso bilateral, ¿no? Por parte de gobierno, por parte de pues todas y todos los ciudadanos. Si no tenemos esta conciencia respecto a los recursos naturales, nos estamos dando cuenta que estamos comprometiendo y que tiene que ver con la cuestión de la sostenibilidad. Así es. ¿Sí? En medida que nosotras hoy y nosotros no cuidemos el agua en cuestiones básicas, ¿no? O sea, me imagino que hay muchos tips básicos, como abrir la regadera y poner una cubeta. ¿Sabes tú cuántos litros de agua se gastan por minuto aproximado en la regadera? Depende de la presión, entre 20 y 30 litros. Si tú te tardas media hora en bañarte, estás gastando un aproximado de entre 700 y 900 litros de agua de baño por persona diario. Imagínate, si son 5 en casa o 4, todo eso va contando. Son pequeños detalles en los que tú puedes ir haciendo conciencia, cerrando la llave, tardándote máximo entre 5 o 7 minutos en la regadera, la carga de la lavadora completa, porque hay quienes para toda la lavadora de 40, 50 litros ponen 3 blusas o muy poquita ropa, el lavado de los trastes también. El lavado del carro. Mucha gente utiliza la manguera, entonces eso nos causa problemas. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer conciencia y empezar a cuidarlo en esos pequeños detalles que tú comentas, en el lavado de los dientes, utilizar un vaso, bañarte rápido, eso se ve el ahorro y se ve reflejado en tu factura. Exacto, que eso es fundamental. Totalmente. ¿No? O sea, hay que tener, insisto, es una cuestión de conciencia social, que nos involucra a todos y a todas. Y entonces, a mí me encanta saber esta cuestión de que podemos, la ciudadanía, acercarnos a ustedes y poder solicitar este tipo de pláticas, realizar actividades en conjunto y conocer realmente cuál es el panorama, ¿no? Podemos, no sé cuántos años nos depare, cuánta agua nos llegamos a tener en unos cuantos años, pero lo que sí es cierto es que Monterrey
y la zona metropolitana, en algunas zonas, el agua de la llave es potable. No, de hecho en Monterrey y en algunas zonas no. En todo Monterrey sí, era metropolitana y en la mayoría de los municipios no metropolitanos el agua es potable. Exacto. 100% Es un potable. privilegio. Total. Total. Contamos con las mejores potabilizadoras del país para Así que tú es. llegue el agua a tu casa 100% potable y tú la puedas tomar sin ningún problema. Así es. Entonces creo que el compromiso es de todas y de todos. De todas y de todos. ¿Cómo así podemos es. conocer parte de las actividades de agua y drenaje? ¿Cómo nos podemos acercar? Informar más, porque también es importante aprender a leer nuestra factura. ¿En qué día, o sea, cuándo gastamos más? Hay épocas, obviamente, donde tenemos mayor consumo. Así es. ¿Y qué hacer para poder pues, nivelar y equilibrar, sobre todo por la economía familiar? Claro, los teléfonos de contacto, si usted quiere alguna información, es el 2033, que es el conmutador de agua y drenaje. Puede buscarnos en Facebook como Agua y Drenaje de Monterrey, en Twitter a través de AID para ti y en los teléfonos 2033-6692. Para mayor información, estamos para servirle. Beatriz, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. No, hombre, esta tarde. Ha sido un placer estar aquí. Igual, y pues ahí queda la invitación para todos. Por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos aquí a Hablemos de Igualdad. Regresamos. Continuamos. Bueno, y el tema del medio ambiente es algo que nos compete a todas y a todos. Es decir, no podemos ser indiferentes porque, ¿qué creen? Vivimos aquí. Y como tal, tenemos que estar conscientes de lo que conlleva, la responsabilidad que tenemos y, bueno, pues la función que tenemos por igualdad. Y para poder hablar un poquito acerca de, y no digo un poquito, vamos a hablar mucho acerca de este tema con dos expertas, dos mujeres que aquí en Nuevo León están realizando trabajos muy importantes. Por una parte está la bióloga Marilyn Castillo, ella es candidata a doctora en ciencias por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además es directora del proyecto de observadores de aves del río La Silla y coordinadora del programa de aves urbanas en Monterrey por parte de la Conavio. Bienvenida, ¿cómo estás, Marilyn? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, Jimena. Muy agradecida que estés con nosotras. Y por otro lado está la maestra en ciencias, Janet Guardiola. Además es directora de Mariposas Azules, una iniciativa preciosa que en conjunto con sus hijos pues está llevando a cabo una gran labor en el Cerro del Topo Chico. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Jimena. Oye, pues yo contentísima de estar pues rodeada de ustedes con un tema que, bueno, sabemos que culturalmente la ciencia y la participación de las mujeres en la ciencia, pues todavía es retadora. Es decir, hay muchas mujeres que me imagino ustedes dos han roto paradigmas para poder realizar los trabajos que hacen, ¿no? Tan solo tú, por la parte de las aves, la observación de las aves, y que además, déjenme decirles, tienes este plus de ser ilustradora científica, ¿no? Y por otra parte, Janet, pues tú con un tema muy importante que es la ciencia ciudadana, ¿no? La ciencia en la cual pues nos involucra a todas, ¿no? Entonces, empezamos, ¿qué te parece, Marilyn? Claro. Que nos puedas platicar un poquito acerca de cómo estamos en respecto a las aves, o sea, las aves en la zona metropolitana de Monterrey, cuál es la situación actual de ellas. Y de ahí me encantaría, Janet, que nos pudiéramos ligar contigo y saber, pues, de qué manera todas y todos podemos participar, pues, este es un caso particular, las aves. Claro. Hay muchas especies rodeándonos que ni siquiera estamos conscientes de ello. Entonces, Marilyn, cuéntanos. Bueno, mira, tan solo en Nuevo León hay más de 450 especies de aves y en el área metropolitana, pues sí podemos observar un gran porcentaje de las especies que hay en el estado. El grupo de las aves es muy interesante porque es un grupo muy vistoso, muy popular, muy simpático y es una gran herramienta que podemos utilizar para nosotros acercar a la gente a que pueda sensibilizarse con la naturaleza, las aves y pues la observación de aves como tal sí puede ayudar mucho a que la gente conozca cuáles especies son con las que convivimos a diario, que a veces no notamos por estar pensando en el tráfico, en el trabajo, que no tenemos tiempo para detenernos a observar y que sin embargo son muy importantes, desempeñan papeles muy importantes en la naturaleza y también aquí dentro de la ciudad. Y eso es importante y se une a este tema, ¿no? Porque muchas veces estamos pues tan agobiados, como tú lo dices, con las actividades del día a día, que no observamos eso, y es ahí donde entra este tema de cómo hacemos ciencia sin ser científicas y científicos y podemos influir en el trabajo de los investigadores, Janet.
Sí, mira, la ciencia ciudadana básicamente es cómo las personas o los niños o los jóvenes que no necesariamente son científicos, investigadores, pueden aprender de las especies que hay en las diferentes áreas naturales y pueden también aportar los conocimientos para otros investigadores. ¿Qué es lo que hace la ciencia ciudadana? Utiliza lo que es redes sociales para poder que la gente se integre a ¿cómo se llama?, a saber cuáles son las especies que hay en estas áreas naturales. Puede ser un parque, puede ser un río. Nosotros aquí en Monterrey pues tenemos muchas montañas. Así es. Aquí en México nosotros tenemos lo que es el portal de Naturalista de Conavio. Es redes sociales en las cuales tú puedes subir una fotografía, ya sea de una mariposa, ya puede ser de una planta o de un ave. Y dentro de esta red social, diferentes especialistas o biólogos van a ver tu fotografía y te van a decir a ti, bueno, esta es tal especie, y ya de ahí tú puedes ir aprendiendo y conociendo. Cualquiera puede acceder a esta red. Sí, claro. No tienes que ser biólogo. Es gratuita. Tú entras al portal de Naturalist de Conavio y cuentas con tu correo electrónico, ya tienes tu propia cuenta, vas a tener tu muro y ahí vas a poder subir fotografías y se va a hacer tu registro de cuántas fotografías llevas. Aparte está lo que es en GPS, tú le puedes poner la ubicación. Georreferenciar. Sí, lo puedes poner en el Cerro de la Silla o en el Parque de las Tanzuelas, si viste alguna mariposa. Y muchas veces pues los niños toman alguna fotografía y resulta que realmente es una especie muy importante. Esta información les ayuda a los biólogos. Se convierte en un hallazgo. Entonces, y en esa parte me encantaría conocer, porque digo, todas en algún momento y todos salimos a correr y pues a mí me ha tocado que salgo y se escuchan, no sé, ahí tú me corregías, loros o cotorros, y ahí van, a las 6 de la tarde es increíble ver a las aves, Claro. pero lo triste es que no conocemos ni sabemos cómo les estamos afectando a ellos en nuestra interacción diaria. Claro, pues mira, ahorita que mencionas eso de la tarde, la mejor el horario para ver mejor a las aves es en la mañana. No más que por lo mismo que comentaba, que la gente a veces anda a las prisas, pues no se da el tiempo de ver a aquellas aves que están en su colonia, en su casa, en los parques. Pues hay diferentes cuestiones en la ciudad que les pueden afectar a las aves. Uno de ellos es el ruido, que afecta sobre todo a las aves cuando es época reproductiva. Ellos tienen unos mecanismos que cambian la frecuencia de su sonido, de su vocalización. Entonces, de esa manera ellos se pueden comunicar, pues ya sea con las hembras o con los machos, y que no interfiera tanto el ruido, porque afecta, es decir, sí. O sea, de repente, y es cierto, cierto, porque, pues no solamente, híjole, esta semana entró la primavera. Sí. Entró un poco curiosa, ¿no? O sea, con algo de frito y demás. Pero empieza, me imagino, este periodo en el cual, pues ya... De hecho, empezó con las aves que son residentes, quiere decir que aquí se encuentran los 365 días del año. Empezó desde febrero. Yo en mi casa tengo un nido de tortolitas y desde principios de febrero ya pusieron la primera puesta. Ya están los polluelos aprendiendo a volar, y si hay disponibilidad de alimento y de agua, pueden poner otra vez, siempre y cuando tengan las condiciones y pues no haya depredadores que les puedan afectar. Ok, y entonces el caso del ruido, es decir... El ruido, también la contaminación por plásticos de un solo uso, los desechables, es un gran problema que no solamente afecta a las aves, sino pues a la flora y fauna, a los ecosistemas. Okay. Nosotros, nuestros recorridos que hacemos para observar aves y también apreciación de la naturaleza, también fomentamos que las actividades sean más sostenibles y que, por ejemplo, si nos acompañan, si llevan agua, si llevan almuerzo, pues también decir, o sea, que se cree este hábito de generar la menor cantidad de basura, porque si le afectan a las aves o a la flora y fauna, también nos va a repercutir a nosotros. Es importante enfocarnos en conocer bien pues las aves, la flora y fauna que tenemos en la ciudad para saber cómo podemos ayudar a su conservación, y pues también uno se encariña con lo que conoce y de esa manera lo podemos conservar, y hasta lo hace uno con amor y con gusto. Esto que comentas pues se suma a la cuestión de la divulgación científica, ¿cierto? Sí. O sea que ustedes, pues digo, como expertas en estas áreas, pues obviamente no tienen muchos ojos ni están en todas partes como para poder tener eso. Aquí, desde tu experiencia, Janet, ¿cómo nosotras y nosotros los ciudadanos nos podemos ir involucrando, por ejemplo, como para poder construir en conjunto de los científicos aquí de la ciudad,
pues más conocimiento. Sí, mira, pues principalmente nosotros como madres de familia, pues tener ese acercamiento de nuestros hijos a la naturaleza. Tal vez ahorita, pues la violencia que hay nos genera esa inseguridad de llevarlos al parque o llevarlos a diferentes áreas naturales, pero es importante que los niños tengan contacto con la naturaleza, que le pierdan miedo a la naturaleza, Claro. a los insectos, a diferentes especies, porque ahorita los tenemos tan protegidos y aparte con las redes sociales y con la Están tablet. conectados. Ajá, Pero no la entonces naturaleza. Exacto, a lo más importante. es increíble cómo vemos niños que les dan miedo a los insectos, las mariposas, las flores, que las Alergias, exacto. Entonces ya los niños se están poniendo, entonces es algo muy importante. Yo con mi experiencia de Mariposas Azules, pues fue un grupo ecológico que yo realicé para mis hijas. Ya tenemos 6 años, empezamos investigando lo que es el área natural protegida Cerro del Topo Chico, ahorita ya vamos a diferentes áreas naturales y gracias a la ciencia ciudadana, pues es más fácil que estén en una red social donde van a aprender de mariposas, de aves, de plantas, de qué es lo que hay en su comunidad, donde empiezan a respetarla, admirarla, emocionarse de que vieron una especie nueva en un lugar o una especie que no conocían en otro lugar. Entonces, sí es muy importante y es algo muy, muy sencillo de manejar. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que tu hija adolescente esté en las redes sociales todo el tiempo y perdiendo el tiempo o en algo que les pueda servir? Y no solamente es el lado científico, sino el lado emocional. Total. O sea, si no aprendemos a conectarnos con la naturaleza. literal, la naturaleza estamos, pero totalmente perdidos. Y ahora, las herramientas la tienen en la palma de la mano. O sea, con un celular puedes hacer un registro perfectamente que puedes subir a esta plataforma y pues empezar a interactuar. Y aparte, yo me quedo ahorita con esta cuestión. O sea, nos falta el respeto. Y aparte no conocemos funciones tan importantes, por ejemplo, en el caso de las aves, la cuestión de la polinización, ¿no, Marilyn? O sea, que Claro. es vital para que exista flora, aquí en nuestra ciudad. Sí, claro, pues no solamente las especies son importantes en un ecosistema, son también muy importantes las interacciones, sobre todo aquellas mutualistas, que quiere decir la polinización, la dispersión de semillas. Estas funciones las cumplen las aves, bueno, también hay otras especies que lo cumplen, los murciélagos, algunos insectos. Todas estas interacciones son muy importantes porque son la base del funcionamiento de un ecosistema. No importa si es dentro de la ciudad, o sea, tenemos áreas naturales muy importantes aquí dentro de la ciudad de Monterrey. Está el río La Silla, están los cerros, está el río Santa Catarina, incluso en los parques, o sea, la polinización va a dar pie a pues la producción de semillas y esto va a ayudar a que se regenere pues ya sea el bosque o ya sea las plantas nativas que están pues en el Cerro de la Silla, en el Cerro del Topo, en el parque de tu casa. Entonces es muy importante entender esto. La cuestión de la observación, que a nivel histórico, pues las mujeres era algo que pues naturalmente ya lo tenemos, ¿no? La observación. Claro. Se dice, ¿no? Que las mujeres pues obviamente estaban a no salir a cazar y toda esta situación, se quedaban viendo que caía un fruto y después donde caía ese fruto salía la semilla y salía el árbol. Y aparte, fuimos yo creo que las primeras científicas, me atrevo a decirlo, ¿no? Sí. Sin ser muy presuntuosa, pero esta práctica la hemos olvidado, ¿no? Y que realmente podría prevenir muchas cosas de lo que hoy estamos viviendo, ¿no, Janet? En la cuestión de la ciudad. No sé de qué manera, o sea, a mí me encantaría que ahorita pudieran ustedes invitarnos a, si alguien nos está viendo, concuerda con alguna de las actividades que realizan, de qué manera nos podemos sumar, ¿no? De qué manera, qué actividades tú tienes la parte del observatorio, coordinas estos proyectos en el río La Silla, que es uno de los pulmones de aquí de la ciudad. Sí. Y Janet, pues digo, ¿de qué manera nos unimos? Sí, pues bueno, principalmente la invitación a que se unan a Naturalista. Es una red ciudadana gratis, completamente gratuita, donde van a ir aprendiendo, donde pueden fácilmente estar trabajando con sus hijos o con sus alumnos y puede ser en cualquier área natural protegida, cualquier parque o incluso el parque de tu colonia. Y en lo personal, pues con Mariposas Azules, un llamado ahí, los invitamos para los recorridos en el Cerro del Topo Chico y pues no sé. No, pues buenísimo. Mariposas Azules, así los buscamos. Hay una caminata, he tenido la oportunidad de ir con ustedes a recorrer. Es una experiencia increíble, ¿no? Porque ves cosas que nunca habías visto, respiras otro aire, ¿no? Y aparte tienes esta cuestión física. Claro. Y contigo para ir a cambiar también, porque digo, aquí sabemos que en la ciudad, pues al haber tantas montañas, el montañismo es una de las principales prácticas,
pero que pocas veces prestamos atención a eso, ¿no? A la observación y principalmente de aves. Sí, pues nosotros los invitamos que se unan a la página de Observadores de Aves del Río La Silla, nos pueden encontrar así en Facebook. Nosotros hacemos recorridos para observar aves, son en la mañana, así que mucha gente a veces le saca porque es temprano, pero la verdad vale mucho la pena ver aquellas aves que escuchamos y que muchas veces no sabemos, ay, es un carpintero, es una tortolita, es un cotorro. Es muy bonito, es una gran manera para acercar a la gente que se sensibilice. Y pues bueno, nos pueden buscar, tenemos otro tipo de actividades también de ilustración científica, naturalista, talleres de educación ambiental. De hecho vamos a estar el 23 de marzo en el Arroyo El Capitán, por si nos gustan acompañar, para que conozcan más sobre las aves urbanas. No, pues muchísimas gracias, Janet. Marilyn, pues les agradezco y al mismo tiempo las felicito por la gran labor que están haciendo, sobre todo pues en los distintos ámbitos, ¿no? O sea, la ciencia pues es para todos, pero pues obviamente tenemos que aprender a cuidar tan solo lo que nos rodea, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. Gracias Por a lo ti. pronto, vamos a una pausa. Y si tienen algún comentario, quieren los datos, ya sea de Janet o de Marilyn, por favor, búsquenos en Mujeres NL, en Instagram, Facebook, en YouTube. Hagan sus comentarios porque créanme que hoy lo que nuestra ciudad necesita es precisamente esto, una conciencia respecto al medio ambiente. Regresamos. Regresamos. Continuamos. Qué bueno que continúa con nosotros en el programa Hablemos de Igualdad. ¿Sabe qué? Que la ONU ha señalado que las mujeres pueden marcar la diferencia en el cuidado del medio ambiente, pero muchas de las veces no es reconocido su trabajo, sus aportaciones, porque las mujeres desempeñan un papel esencial en el cuidado de ecosistemas frágiles y también ha demostrado la adaptación a los cambios climáticos y por frecuencia sus aportaciones no han sido valoradas. Por eso, desde el Instituto Estatal de las Mujeres hacemos un reconocimiento a todas aquellas mujeres que están haciendo la diferencia en el cuidado del medio ambiente. Y para esto vamos con Jimena Rodríguez para conocer un caso más de estas mujeres en el cuidado del medio ambiente. Vamos para allá. Y efectivamente, mi querido Luis, el trabajo de las mujeres en la ciencia pocas veces ha sido visibilizado. Hoy en día, pues ya tenemos un premio Nobel en el área de matemáticas y pues aquí en el estudio tenemos a una futura candidata, me imagino, a uno de estos premios. Ella es Samantha Ortiz Guardiola, es estudiante primero de preparatoria en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sin embargo, déjenme compartir parte de su currículum porque es increíble. Ella acaba de ganar el Premio Estatal de la Juventud este año. Aparte, es escritora. Ella escribió un cuento que se llama Esponjopúas. Sí, Esponjopúas. Has tenido pues el reconocimiento de varios proyectos que tienes, que digo, yo creo que ahorita nos puedes tú platicar acerca de esto. Y pues has también incursionado en la cuestión de la pintura. O sea, eres literal como un perfil tipo Leonardo da Vinci, me atrevo a decir. Sí, me gusta aprender un poco de todo para tener variedad. Exacto, y más como científica no puedes tener la mente tan cuadrada como se llegara a pensar, al contrario, la tienes que tener Sí, diversa. tienes que tener muy abierta para poder ver muchos puntos de vista y muchas perspectivas que también son muy vitales en las investigaciones. Pues ahora sí te doy la bienvenida. Cuéntame, que me encantaría que nos pudieras platicar porque aparte eres miembro de Mariposas Azules, un proyecto que se han encargado de preservar la flora y fauna del Cerro del Topo Chico y que ya ha atravesado fronteras este proyecto. Cuéntanos Sí. acerca de todo tu trabajo, por favor. Bueno, en el Grupo Ecológico de Mariposas Azules lo que hacemos es estudiar el área natural protegida de Cerro del Topo Chico. Cuando empezamos este proyecto no había información, la información que había estaba muy, muy viejita, entonces no sabíamos realmente qué es lo que había. Empezamos con este proyecto, ya llevamos 6 años trabajando y tenemos listados impresionantes que no conocían. Hemos subido abejas, por ejemplo, una abeja que llegó hasta acá, esa abeja es de Sudamérica, es de muy abajo, lo máximo que había llegado era hasta Brasil de subir y ahorita llegó hasta acá, la encontramos hasta aquí arriba, entonces es impresionante que haya llegado tan lejos. Claro. Entonces nos han servido mucho todas las investigaciones que hacemos, pues estamos enseñando a la gente para que vean qué es lo que podemos encontrar. Muchos piensan que es puro cerro, que es puro monte, que no hay nada, Claro. pero puedes encontrar pájaros azules, rojos, abejas, colores metálicos, mariposas, y incluso muchos animales. Hemos encontrado también mapaches. Es decir, podemos pensar nosotros que estas zonas que están cerca de la urbanización
pues no carecen de esta flora y fauna. ¿Cuáles han sido de todo lo que ustedes han conocido, de los que más, aparte de la abeja, qué otros trabajos has realizado ahí en el Cerro del Topo Chico? Bueno, yo estoy especializada en mariposas. Ok. Hice un listado de todas las mariposas, tanto diurnas como nocturnas, que son las polillas. También estudio la fotografía, mi hermana se encarga de los reptiles y yo soy la que tomo las fotografías. Ok. Es muy importante la fotografía porque necesitas tú, si estás investigando científicamente, colectar al animal y no nos gusta eso, entonces les tomamos fotografías para identificarlo así en la fotografía y ya no tener que colectarlo y hacerle daño al animal. Que eso es importante. Aparte, tienes un estudio, una de las publicaciones que has hecho, tiene que ver con los lepidópteros. Cuéntame. Lepidópteros son ¿Quiénes son? mariposas. Ah, Lepidópteros es el nombre científico de las mariposas. Ok, y es todo lo que nos acabas de contar, porque dije, oye, ¿qué es esto de los lepidópteros? Pues resulta que son todas las mariposas. Y que hay muchas, o sea, hay una época del año donde el Cerro del Topo Chico es importante, ¿no? En este tránsito, Sí, en esta migración. la mariposa monarca llega al Cerro del Topo Chico en su largo recorrido. Ok, Es uno de sus puntos en los que se para, pues sí, en su viaje a Michoacán. Otro de los proyectos que también tengo el conocimiento que estás trabajando tiene que ver con la cochinilla, la grana cochinilla. La grana cochinilla. Algo que usted pudiera ver o identificar en los nopales, ¿no? Es como si fuera una manchita blanca, como si fuera pelucita. Es la grana cochinilla. Tiene muchas importancias, nosotros la hemos utilizado desde siempre. Si tú la aplastas te da un color rojo muy intenso y la siguen utilizando todavía, en especial para pintar la ropa. Ok. También la utilizan para hacer algunos maquillajes sin utilizar tanto el colorante natural, pues el rojo y el colorante artificial. Y este insecto te genera un colorante rojo muy bonito y lo puedes conseguir tonos hasta morados y naranjas dependiendo de cómo lo mezcles. Es decir, esta plaga tiene parte de todas estas funciones. Sí, Y tú estás trabajando aparte en una cuestión, en un pesticida natural. sí, porque la grana cochinilla, la silvestre, no genera tan bonito color o tan profesional, no le sirve mucho. Ok. Y daña mucho los cultivares en el caso del nopal para alimentarlos. Entonces yo lo que creé fue un bioinsecticida que no le hace daño alguno al nopal y acaba rápido con esta plaga, no tiene ningún solo químico y es muy efectivo para controlar esta plaga y que no le causa daño al nopal y lo puede seguir vendiendo como nopal para consumo porque pues no tiene ningún químico. Ahora, seguramente quien nos esté viendo se ha de preguntar, bueno, Samantha, 16 años, estudiante de preparatoria, con este gran lenguaje y este conocimiento, ¿cómo es que empezó tu cosquillita por la ciencia? Uy. A mí siempre me ha gustado la ciencia porque mis papás son agrónomos, entonces ellos desde siempre me llevaban al rancho, me llevaban al campo y me enseñaban pues todo lo que había, que los insectos no eran malos, las plantas, los animales, las espinas, cómo caminar en el cerro. Entonces pues desde siempre me ha gustado y aunque ahorita ya estamos más cerca de la ciudad, seguimos yendo a campo, seguimos encontrando cosas y como siempre he tenido esa colección, pues no sé, no se ha apagado esa chispa de curiosidad. Me imagino que el camino está súper marcado, que vas para estudiar algo relacionado con la ciencia. ¿Qué te gustaría? Sí, pues la verdad no sé, quiero estudiar biología, pero no estoy segura en qué rama, me gustan muchas. ¿En qué te especializarías? Me encantaría que tú pudieras compartirnos a todas las niñas, los niños, los jóvenes, las y los jóvenes, pues cuál sería, desde tu amplia experiencia, cuál es el reto que hoy ves en cuestión de nuestra relación con el medio ambiente. Pues ahorita uno de los mayores retos es la tecnología porque nos está quitando esa curiosidad. Todos están enfrascados en los celulares o en la computadora y ya no salen. Y cuando salen ya no tienen esa emoción, no les llama la atención. Y si no tienen curiosidad ni les llama la atención, no pueden investigar porque no están emocionados. Si no están emocionados no pueden seguir investigando. Entonces muchos cuando damos talleres nos pasa de que lo ven y no reaccionan. No gritan, lloran o se ríen, nada, se quedan ahí como si nada. Entonces ese es uno de los mayores cosas que necesitamos quitar. Hay que hacer que los niños sigan siendo niños, que se emocionen, gritan, lloren, pataleen, es normal, pero que los niños se queden quietos y no digan nada, no es... Es uno de los grandes, como le dices, uno de los grandes uno de los retos grandes retos que hemos visto. y sobre todo para esta generación. Yo te agradezco muchísimo, me encantaría porque además impartes talleres en conjunto con Mariposas Azules, con el Gran Leo, con Sofi, ¿no? Sí. Que son miembros activos. ¿Cómo te podemos contactar? Porque digo, yo sé, te he visto que además internacionalmente próximamente vas a estar en Perú, ¿cierto? Sí, voy a ir a participar en una feria de las ciencias en Perú. Nos pueden contactar por el Facebook de Mariposas Azules del Cerro del Topo Chico. Ahí nosotros subimos recorridos, pláticas, talleres, las fotografías que vamos tomando. Entonces, ahí subimos todo lo que hacemos. Y
¿cómo los encontramos en el perfil de Naturalista para ver también todos los hallazgos que ustedes han encontrado? En Naturalista nos pueden encontrar también como Mariposas Azules. Si tú subes una investigación o buscas el Cerro del Topo Chico, hay como un grupo, como una reserva, y ahí estamos, nosotros somos las que tenemos mayor cantidad de observaciones ahí en el cerro. Buenísimo. Entonces también ahí nos pueden encontrar. No, hombre, yo creo que nos quedamos cortos. El tiempo es cortito para poder platicar contigo, sobre todo todos los proyectos que tienes. Y yo les invito a que les sigan la pista a este grupo, Mariposas Azules, al trabajo de Samantha, Sofía, Leo, y también, ¿quién más está? Esta chava que me encanta. Teresa. Teresa, le mandamos un fuerte abrazo y bueno, te agradezco muchísimo, Samantha. Muchas gracias por invitarme. No, pues yo agradecida. ¿Y qué les parece? Vamos con Luis, que nos tiene mucha más información. Muchísimas gracias, Jimena. Interesante la aportación de las mujeres en el medio ambiente y la conservación de los ecosistemas frágiles. Ahora vamos a hablar del violentómetro. ¿Usted conoce qué es el violentómetro? Ok, el violentómetro nos sirve para medir el grado de violencia que estamos ejerciendo o el grado de violencia que estamos recibiendo. La violencia no tiene género, está en tu ciudad, en el país, es universal. Y por eso, desde el Instituto Estatal de las Mujeres, implementamos esta herramienta de comunicación que la puede encontrar a través de las redes sociales, el violentómetro. ¿Sufres de violencia? Bueno, pues consulta el violentómetro. Aquí ligeramente te voy a hablar de esto. Cuando nos hacen bromas hirientes, por ejemplo, aquí está, bromas hirientes, estamos en el número 1. 2, chantajear. 3, engañar. 4, mentir. Ignorar, la ley de hielo, celar, culpabilizar, descalificar, ofender, ridiculizar, humillar en público, intimidar, amenazar. Aquí va aumentando el grado de azul a rojo. Por ejemplo, tiempo, celular, familiares, amistades que te prohíban que visites tus amigos, tú te alejas de tu familia y va aumentando a rojo. Reacciona, no te dejes destruir. ¿Por qué? Porque después vienen los golpes, pellizcar, empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar. Y ya aquí, en el 24, empezamos a ver la cosa más candente: amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, forzar a una relación sexual, va aumentando a negro, abusar sexualmente nuevamente, violar el 28, mutilar y desafortunadamente llegamos a los feminicidios, que es el asesinato. Si usted se encuentra en este violentómetro, por favor, acuda. Si necesita ayuda, por favor, llámenos al Instituto Estatal de las Mujeres al 2020-9773 o visite nuestra página de Facebook y encuentra esta herramienta de comunicación. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos. Con el objetivo de disminuir el acoso sexual en el transporte público, erradicar la violencia contra las mujeres y fomentar la cultura de la denuncia, el Instituto Estatal de las Mujeres lleva a cabo el programa Concientización en Movimiento, que consiste en abordar el transporte público y dar información a las y los usuarios. Una de las herramientas que utiliza el personal del instituto es material impreso como la Guía de Derechos de las Mujeres y el violentómetro. Estamos trabajando particularmente con 2 empresas de transporte que nos han abierto sus puertas desde hace ya 1 año y medio. Una de ellas es Grupo Transregio y otra de ellas es Grupo Lascano. Mira, específicamente nosotros somos parte de la campaña de concientización en movimiento. ¿Qué es lo que hacemos? Abordamos la unidad con la idea de sensibilizar a las mujeres. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un alto índice de violencia y una de las modalidades es el acoso sexual dentro de las unidades de transporte. Bueno, me parece interesante porque pues no siempre se da esta información en los camiones y pues yo no estaba enterada de que ya se puede, ya se acosa, ya el acoso ya es como un delito. Este material es un violentómetro, una herramienta que te permite medir el probable grado de violencia que pueden estar viviendo las mujeres, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Para ir nosotros viendo en qué momento nosotros podemos tomar una acción ya como preventiva. En mi escuela hay un violentómetro, entonces pues me alegra que pues también se esté promoviendo en la vía pública. Al permitirnos esta herramienta, nosotros la analizamos y vamos viendo si estamos sufriendo este tipo de violencia, porque hay veces pensamos que es natural, que es algo normal, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que el instituto
se preocupe por las mujeres. Algo muy importante que quisiera agregar es que los operadores identifiquen que es su obligación intervenir, tratar de proteger a las mujeres que llegan a ser víctimas de este delito, porque ese es un grave problema. Y por eso también estamos trabajando en una capacitación con los operadores. Debe ser en general a los hombres a respetar, no es la forma de vestir, sino que debe ser a todos enseñarnos a respetar. Que tomen conciencia de que hay que denunciar. Los temas para la capacitación al personal operativo de transporte son acoso sexual y hostigamiento, tipos y ámbitos de acoso en el transporte, derechos humanos y acciones para combatirlo. Y bueno, como parte de estas acciones que el Instituto Estatal de las Mujeres realiza, pues está esta campaña de concientización en movimiento. Y me da muchísimo gusto recibir en el estudio a Martín Segura. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Oye, pues muy contento. Ahorita tuvimos una excelente introducción de la labor que ustedes están realizando pues en el transporte público, donde sabemos que pues una de las violencias que más vivimos las mujeres pues es en el ámbito comunitario. Así ¿no? es. Y el transporte público, bueno, es tremendo lo que se vive todos los días, a todas horas, porque aquí no hay como que horas pico, no pico, de una u otra manera nos están pues acosando y hostigando. Cuéntanos en qué consiste esta campaña, cuáles son las acciones que se están realizando, cuáles han sido los resultados que también han estado obteniendo. Mira, el proyecto que estamos implementando desde inicios de 2018 consiste, digamos, en varias actividades relacionadas con la capacitación. Una de ellas, que es la que nos ha dado muy buenos resultados desde que empezamos, es la capacitación a operadores del transporte público. Sabemos, nos queda claro y ya lo tenemos comprobado gracias al diagnóstico que ONU Mujeres elaboró todo el año pasado, que la cantidad de mujeres que son víctimas de acoso en el transporte público son muchísimas. Una cifra que nos daba y que quisiera mencionar, porque de pronto luego uno escucha que esta situación no es grave. Y los datos oficiales, las estadísticas nos dejan muy en claro que sí lo es. Okay. Las mujeres encuestadas señalaron, y estamos hablando de cerca de 2.500 mujeres, que ubican al transporte público como un lugar muy peligroso. El 91% de las mujeres dijeron haber sido víctimas de acoso sexual en los espacios públicos. Y muchísimas mujeres son víctimas de esta violencia sexual en el transporte. Entonces, se urge hacer algo. En ese sentido, el Instituto de las Mujeres, en coordinación con la Agencia del Transporte, lo que ha implementado es un programa de capacitación con los operadores y las operadoras de transporte público. Y en ese sentido estamos trabajando con taxistas, con operadores del transporte urbano, con operadores del sistema Metrorrey, es decir, Ecovía, Transmetro. Vamos, trabajamos con todos los operadores. ¿Y en qué consiste esta capacitación? Básicamente es informarles sobre el delito de acoso sexual, es decir, que ellos puedan identificar qué es el acoso sexual, porque un problema que sabemos existe históricamente y por el que las mujeres no han recibido ayuda cuando la solicitan en el transporte, es porque el operador también por la educación machista que ha recibido, naturaliza la violencia que la mujer vive, y entonces si la mujer va y le dice, operador, le solicita ayuda porque alguien que la está molestando, él suele decirle, señora, no es para tanto, solo le dijo que qué guapa y además, mire usted, en realidad es cierto, ¿no? Entonces a veces en lugar sí, exactamente. Entonces esta naturalización de la violencia que sabemos que ocurre no solo por el operador, hay que decirlo, sino por toda la ciudadanía, justamente es parte de lo que trabajamos, es sensibilizarlos para que puedan identificar cómo se vive el acoso sexual en el transporte público, pero sobre todo en que sepan cómo manejar estos casos, porque históricamente, insisto, lo que hacían, a veces incluso hasta por parte de las mismas empresas de transporte se les llegaba a dar indicaciones respecto a que no intervinieran, y lo que buscamos es justamente lo opuesto. Ellos, al ofrecer un servicio público, están obligados a actuar, ¿no? Así es. De lo contrario, y así lo establece la ley de transporte, se les puede quitar su permiso para trabajar, ¿no? Entonces, buscamos que ellos reconozcan
que el servicio que brindan a las mujeres debe de cumplir características de seguridad, de comodidad, debe ser dado con un enfoque de derechos humanos, y esa es parte de la capacitación que llevamos con ellos. Y en el caso de las usuarias y los usuarios, ¿cómo toman esta información? Porque digo, de ambas partes está naturalizado esto. Así es. Creo que de nada serviría que lleváramos esta capacitación a directivos de transporte, a operadores del transporte, si no lleváramos de lado la campaña de concientización en movimiento, la cual busca hacerles saber a las mujeres y niñas que usan el transporte público cuáles son sus derechos. Nos enfocamos principalmente en que reconozcan el derecho a la seguridad que tienen en el transporte, ¿no? Es decir, nadie tiene por qué sentirse con el derecho de violentarles mientras van transitando a su trabajo, a la escuela, a hacer cualquier labor que ellas decidan, y sabemos que esto ocurre todo el tiempo. Entonces buscamos hacerles llegar información muy puntual de qué es el acoso sexual, cómo se vive, y sobre todo que reconozcan que el operador está obligado a intervenir. ¿Cómo? Es cierto, no es un policía el operador, es algo que queremos dejar muy en claro, porque los operadores se han sentido de pronto acorralados, ¿no?, por esta capacitación. En realidad, lo que el operador tiene que hacer es reconocer que lo que está pasando ahí es un delito. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que seguir un protocolo como el que se sigue cuando hay una situación de robo, cuando hay una situación de emergencia médica. Es decir, no naturalizar esa violencia como, no pasa nada, ¿no? Entonces, de hecho, hace poco hubo un caso de un chavo que fue agredido en un transporte público. Así es. Y que pues precisamente tuvo una acción, ¿no?, para poder defender a una mujer, y pues lamentablemente pues fue víctima él también de una violencia bastante severa. Sí, efectivamente, en una ruta, en la 225, cabe aclarar que nosotros justamente a partir de este incidente empezamos a trabajar con ellos, porque estos operadores no habían recibido la capacitación. Es un tema muy importante que quisiera aclarar. Y fíjate que lo que le pasó a mi compañero, el licenciado Daín, es que al escuchar una situación de acoso hacia una mujer, y al ver que el operador no interviene, él decide hacer algo, que es bastante loable eso, él decide intervenir, pero por mala fortuna esta persona venía tomando en el camión, traía una botella de cerveza, y entonces esa botella la arroja, pretendía golpear a la mujer que estaba violentando, y pues por mala fortuna le golpea a mi compañero y le lesiona pues de manera bastante significativa, ¿no?, en el rostro. Y esto muestra situaciones que ocurren todos los días, pero lo que sabemos que necesitamos de parte de la ciudadanía, es decir, que todos y todas necesitamos no naturalizar esos hechos y solicitar ayuda al operador. Él es el responsable de la intervención. No tenemos que arriesgarnos nosotros, pues. ¿Con qué rutas o con qué transporte ahorita ustedes están trabajando? Digo, sobre todo para que quienes nos están viendo sepan, pues, con qué operadores sí se pueden acercar en este momento, y que sepan que también ustedes están en búsqueda de acercarse a otras, pues precisamente para prevenir estas situaciones. Mira, en el estado hay cerca de 12,000 operadores de transporte urbano y 36,000 taxistas. La pretensión para este año es llegar a 3,000 operadores de transporte público. Estamos trabajando principalmente con Grupo Transregio, que es una de las empresas que decidió apostar por la capacitación a sus operadores. Fueron los que nos abrieron las puertas, y después de esa empresa, Grupo Lascano, una empresa también muy reconocida por la calidad en el servicio a las usuarias, nos abrió las puertas. Estamos trabajando con Grupo Enlaces, una empresa también muy fuerte, y también por Rutas Periféricas de Escobedo, otra empresa con la que acabamos de iniciar labores. Y al trabajar con el ICET recibimos a todos los operadores que tienen que renovar o solicitar por primera vez su licencia. Y en ese sentido es que estamos llegando, digamos, a todas las empresas de transporte público, aunque en una medida que a veces no es la que quisiéramos. Quisiéramos llegar a todos los operadores, pero al menos sabemos que estamos, digamos, sembrando en esos operadores de todas las rutas del área metropolitana, pues la capacitación ideal para que poco a poco se vaya filtrando esa información, y las empresas y los operadores actúen conforme a estos protocolos que te comentaba estamos promoviendo.
Pues te agradezco, Martín. Creo que lo vimos, aparte ahorita, la información que vimos en el video. Sabemos que todavía hay un camino muy largo que recorrer, pero creo que hay que invitar a la ciudadanía que cuando los vea a ustedes, pues no pierda la oportunidad de pedir esa información, de conocer y sobre todo, pues atrevernos a denunciar, porque es fundamental para todas y todos, para la seguridad de todas y todos, porque lo vimos con el caso de tu compañero, ¿no? Por una parte, pues sí hay que atrevernos y por otra, pues también el compromiso de las empresas para salvaguardar la seguridad de todas y todos. Pues muchísimas gracias, Martín. A ustedes. Y bueno, pues vamos ahora con mi compañero Luis, quien nos tiene algo preparado por ahí. Ahora les vamos a presentar esta herramienta de comunicación que se llama el ciclo de la violencia, que la puede encontrar a través de las redes sociales como Mujeres NL. Para entender un poquito más este ciclo de la violencia es entender cómo se produce la violencia entre parejas. Vamos a ver el video que nos explica más sobre esto. Conoce el ciclo de violencia. Primera fase, acumulación de tensión. Comienza con quejas, críticas, humillaciones, burlas y silencios. Hay gritos y amenazas bajo la excusa que haces las cosas mal o sin motivo, lo cual aceptas e intentas cambiar al agresor, alejándote de tus familiares y amistades, teniendo sentimientos de miedo y ansiedad. Segunda fase, episodio agudo. Llega el momento de agresión, el agresor te humilla, golpea, destruye tus cosas. Intentas calmarlo, defenderte, buscas ayuda de la policía y asesoría legal y psicológica o incluso abandonas tu hogar. Tercera fase, luna de miel. El agresor te pide perdón y promete no volver a actuar así. Dice que buscará ayuda psicológica o de la iglesia, te manda regalos y te da afecto. Aceptas quedarte, él cree que la relación va a cambiar, sintiéndote contenta y con esperanza. Pero luego vuelve a la primera fase y así repetidamente. Si te encuentras en esta situación, solicita ayuda en el Instituto Estatal de las Mujeres. Y bueno, pues esta es una de las tantas herramientas de comunicación que se generan en el Instituto Estatal de las Mujeres. Recuerde que la información es poder y el poder estar seguras, pues eso es inigualable, ¿no? Y que la puede encontrar a través de las redes sociales como Mujeres NL. Somos muy insistentes en tener contacto con nosotros y nosotras porque es importante la retroalimentación y que ustedes compartan esas herramientas para poder erradicar la violencia. Así es, un programa, pues yo creo que bastante completo, mi estimado Luis, en el sentido de que pudimos visibilizar a todas las mujeres, no todas, algunas de las tantas mujeres que están trabajando en pro del medio ambiente, que es importantísimo. Y que nos vamos con muchas sorpresas porque pues el medio ambiente nunca lo visualizamos, pero ahora sí nos fuimos hasta el grano y hasta mujeres muy jóvenes aportando el cuidado al medio ambiente y a las aportaciones que hacen todos los días. Es. En medida que nos cuidamos a nosotras mismas, pues también vamos a ser capaces de cuidar todo nuestro entorno. Pues les agradecemos. Se acabó. Se acabó. Les esperamos la próxima semana en otra emisión más de Hablemos de Igualdad. Nos vemos.